Y quiero presentarles con mucho gusto a mi querido doctor Aldo Ávila. Muchas gracias, Ángel. El gusto es mío también con esta emoción y estas ganas de aportar. Básicamente, ¿qué es el psicoanálisis? Pues problemas existenciales, padecimientos, los problemas del alma. Pero ¿por qué tú crees que nos aferramos tanto muchas veces a relaciones o a trabajos o a rutinas que nos hacen daño? Entonces, muchas veces tú no sabes por qué te están pasando estas cosas, por qué te autoboicoteas, por qué tienes mala suerte. Pues ya sé por qué siempre a punto de llegar a la meta. ¿Por qué? Porque la lógica era, está prohibido llegar a la meta. Si no necesariamente es buscar dotaciones de ser feliz. Esto te hace feliz. No. Mejor elimina lo que no te hace. Ese es el camino que... Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en un episodio más de Reset. Estamos muy contentos por nuestro gran invitado del día de hoy. Tengo un tiempo de conocerlo y sin duda es un candidato perfecto en la lista de convocados por Reset para estar aquí con ustedes. Pero pues antes de comenzar y presentárselo y hablar de tantos temas tan medulares e interesantes que traemos el día de hoy, si es la primera vez que ves un podcast de Reset, quiero decirte que la idea de estos podcasts es crecer mutuamente, aprender a quizá encontrar fallas que tenemos o a salir de todos esos malestares que a veces la propia mente nos genera. Ya pueden ser personales, financieros, de emprendimiento, de negocios, en fin. Esto es un mundo y es por eso que invitamos a gente sumamente interesante en estos episodios para poder llegar a todos ustedes. Y sin más, quiero presentarles a un amigo, que yo lo considero mi amigo, tenemos un tiempo de conocernos y sin duda creo que mucho de su forma de pensar va a llamar la atención de toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando a través de YouTube o Spotify o alguna otra plataforma. Y quiero presentarles con mucho gusto y con mucho cariño a mi querido doctor Aldo Ávila. Muchas gracias, Ángel. El gusto es mío también con esta emoción y estas ganas de aportar a Reset. Una contribución de mi parte, como siempre intentando traer algún fragmento del psicoanálisis a la sociedad, a la civilización, que es realmente parte de mi política personal y de mi quehacer como psicoanalista. Sí, pues bueno, como ya escuchamos todos, pues Aldo, eres psicoanalista, ya 20 años, más de 20 años sí. Aproximadamente. Sí. Vives en la ciudad de Zacatecas. Sí, 15 años en Zacatecas, pero soy nacido en Ciudad de México, Coyoacán, y tengo ya 15 años acá. Hice y sigo siendo mi formación en psicoanálisis, porque en el psicoanálisis no termina la formación. Puede terminar el análisis personal, que es una exigencia para los psicoanalistas, sobre todo, no para los pacientes en general, pero para los psicoanalistas sí se les exige analizarse a fondo. Pero la formación difícilmente termina porque el psicoanalista, como decía Freud, tiene que estar a la altura de su época. Entonces, en la medida en que va avanzando la época, tiene que ir actualizándose el psicoanálisis, los psicoanalistas. El mismo inconsciente se va evolucionando, vamos. El inconsciente no actúa con los mismos recursos hoy que hace 100 años, que hace... Oye, Aldo, pero pues para toda la gente como que seguramente puede haber muchos como yo, que de repente andamos perdidos en este mundo y no conocemos mucho de las cosas. Básicamente, en modo práctico y entendible, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis efectivamente es una nueva doctrina, un nuevo método de investigación. Esto es bajo los mismos términos de Freud. Una praxis, una clínica
que atiende principalmente los problemas de la subjetividad, ¿no? En su momento se hablaba específicamente de trastornos neuróticos, ¿no? Pero en nuestra jerga popular es pues problemas existenciales, padecimientos, conflictos personales de distinto matiz, de distinta índole. Atiende los problemas del alma, decía Freud, ¿no? Okay. Del corazón, de la mente. Los problemas del alma, eso está los problemas del alma. Y en términos muy técnicos para distinguirlo de otras áreas como la psiquiatría, las neurociencias. Justamente eso te iba a preguntar, bueno, que continúes con lo que estás mencionando, pero ¿cuál es la diferencia con, por ejemplo, un terapeuta, un psicoterapeuta? Van, supongo, mucho de la mano en muchas cosas, pero no al 100. Sí, definitivamente no al 100 en un punto fundamental, que es que el psicoanálisis atiende, contempla e interviene en el factor inconsciente de lo que está sucediéndole al sujeto, ¿no? Okay. Esa es la diferencia radical con la psiquiatría y con otras prácticas, con la psicología, la psicoterapia, las neurociencias, es que el psicoanálisis va a las causas inconscientes que están determinando el conflicto o la posición subjetiva actual del individuo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que, para nosotros, en la medida en que nos atienden las causas, va a retornar el conflicto de una u otra manera, ¿no? Y las causas no son de cualquier materia, sino son las causas inconscientes. Entonces, en el fondo, la gran diferencia es que el psicoanálisis y el psicoanalista contemplan al inconsciente, a diferencia de no solamente otras prácticas, sino de, pues, posiblemente la civilización misma o la cultura misma, que se remite únicamente al yo. Okay. Y no cualquier parte del yo, sino la parte consciente del yo o la parte del ideal del yo, y sobre de eso arman una cosmovisión, un estándar, un centro de aproximación, de rehabilitación, cognitivo-conductual, balances químicos, neuronales. O sea, esto es un mundo. Entonces, quiere decir que obviamente está más que es real que el inconsciente es un factor totalmente determinante para la actitud y sobrevivencia, quiero pensar, del ser humano, sobrevivencia del ser humano, y para salir o no de donde te encuentres. Exactamente. O sea, si Freud es, como decimos muchos, y otras áreas como la historia, es un parteaguas en la civilización, es porque en la medida en que él descubrió y formalizó el factor inconsciente o la existencia del inconsciente en el ser humano, y otras cuantas cosas más, si quieres ahorita las mencionamos, marcó una gran diferencia en cómo se pensaba al hombre previamente, ¿no? Desde la ciencia, desde la filosofía, en pocas palabras, al agregar o al considerar el inconsciente. Okay. Entonces, podemos decir que ahí creó un nuevo esquema de lo que es el ser humano. O sea, no es lo mismo el ser humano concebido con el inconsciente que sin el inconsciente. Totalmente diferente. Es totalmente diferente, y entonces ahora sí se pueden explicar una serie de cosas que antes no se podían explicar o se explicaban con, pues, argumentos pues clásicos, ¿no? Como desde la religión o desde la mística o los ideales racionalistas, ¿no? De la filosofía, y no como lo va a partir del 1900 explicar ahora sí Freud, y junto con él los psicoanalistas que vienen hasta llegar a Lacan, ¿no? Ok. Entonces, y aparte de esto, pues, ya que mencionabas el yo, creo que la parte del ego es un factor medular en el psicoanálisis, ¿o me equivoco? Es un factor medular, y ahora siguiendo la lógica, en el psicoanálisis y en el ser humano, ¿no? Exacto. A partir de ahora ya
ya esto, o sea, el psicoanálisis es un recurso para la humanidad y estamos los psicoanalistas, los que nos analizamos, pero de todas maneras, como interpretamos al ser humano, a la civilización, a los campos epistémicos, entonces pues es para la humanidad misma, ¿no? O sea, Sí. es completamente determinante. Fíjate bien, o sea, lo sepas o no, o sea, lo sepamos o no, ese factor está operando indefinidamente, ¿no? Sin permiso a nadie, o sea, el plus que tiene la gente que se acerca al psicoanálisis, que estudia, que considera el inconsciente, es que va a tener un mayor recurso para entender las cosas, fíjate bien, más allá del ego, más allá del yo, que ese de por sí estaba desde toda la vida, desde que el hombre solo está el ego y el yo y el narcisismo operando. Claro. Pero aquí un punto central que creo que contesta un poco lo que preguntas, es que ese narcisismo está trabajando para la defensa. Okay. Y el ser humano, en términos generales, lo que descubre y formaliza el psicoanálisis es que a veces su propia defensa es lo que termina acabándolo, distorsionándolo o acabándolo. O sea, su tipo de defensa que se creó por una u otra manera termina obstaculizándolo en su deseo, ¿no? Claro. O sea, se defiende tanto que ya no avanzas. Puede ir más. Y yo creo que eso es mucho de lo que este podcast hoy día creo que queremos profesar. Y es esa parte de cómo muchas veces te autosaboteas, que es lo que mencionas. Te autosaboteas a ti mismo por el simple hecho de quizá el cerebro como protección, quiero pensar. De no hagas esto porque pues va a estar más cañón que lo hagas, y si te avientas y si dejas tu trabajo, híjole, no, mejor no lo dejes y aquí quédate. Y hay esa mezcla entre salir adelante arriesgándome, pegándole a mi ego, a lo mejor a mi inconsciente, y lograr metas personales, o mejor no hago nada y me quedo. Claro. Uno de los descubrimientos más importantes que hace Freud dentro ya del sistema inconsciente es algo que llamó el sentimiento inconsciente de culpa. Okay. Sentimiento, o sea, en términos generales la culpa es consciente, ¿no? Ajá. Entonces, decir sentimiento inconsciente de culpa nos hace un recordatorio de que existe una instancia inconsciente, una defensa fundamental que se llama represión, que la represión es esfuerzo de dar caza, dice Freud, esfuerzo de cacería. ¿Cacería de qué? Cacería de una serie de cosas que no quiere que pasen a la conciencia. Okay. Porque producen un displacer en el narcisismo y el ego. Ajá. Entonces, está la cacería de la represión, quitando todo lo que puede ser displacentero para el yo, para el sujeto del inconsciente. Entonces, desalojo de la conciencia, ¿no? Okay. Entonces, hay una instancia que se dedica a quitar cosas de la conciencia. Todo eso que no gusta. Ajá. Después ya vienen los olvidos y cosas así, ¿no? Pero entonces cuando él dice sentimiento inconsciente de culpa, es que no necesariamente somos conscientes de una culpa que venimos arrastrando, por ejemplo, desde la infancia, que es otra de las épocas que Freud destacó de manera constitutiva. O sea, para Freud la infancia forma parte del adulto. Okay. Otra cosa es que la represión quiera olvidar la infancia o muchas cosas y no pasen a la conciencia. Pero eso no quiere decir que no esté ahí. Que esté siempre. Está ahí. O sea, para Freud, incluso el término sexualidad infantil no es nada más para los niñitos, sino lo que dice Freud es que el ser humano adulto viene arrastrando una sexualidad infantil. O sea, una sexualidad que se formó en la infancia, okay, que se rige por el placer, el displacer, que es polimorfa, dice, o sea, que se puede manifestar. Para Freud, sexualidad siempre viene acompañado de narcisismo. Okay. O sea, esto es algo que él mismo aclara en su época, pero que a veces en nuestra época lo siguen pensando separado. O sea, cuando Freud habla de sexualidad, digamos que es una sexualidad narcisista,
Okay. Cosas muy, muy específicas como que si no te gusta que te toquen la cara, que si te emociona mucho ver ciertas cosas, te desagrada voltear a ver otras, escuchar unas, escuchar otras. Por ejemplo, otra cosa que mencionaste, el cerebro. Para nosotros, desde Freud, el cerebro forma parte del cuerpo, pero todo el cuerpo está erotizado, ¿no? A veces, sobre todo por la línea de la neurología, las neurociencias, se piensa mucho en que la clave de todo es el cerebro. Y el cerebro tiene sus funciones, pero todo lo que conocemos en la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Los problemas reales del ser humano, son el cuerpo entero. Es el cuerpo entero el que está erotizado. Y la conciencia, por ejemplo, la conciencia no está en el cerebro como tal, ¿no? O sea, el inconsciente no está en el cerebro como tal, ¿no? Está en todo. Está en todo lo que erotizamos. Y para el psicoanálisis, podemos decir, para el ser humano moderno, lo que erotizamos está dentro y afuera. De hecho, hay una continuidad entre el interior y el exterior. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Adentro o afuera? No sé, ¿adentro? ¿En los dos? O los dos. ¿No? Lo ves afuera, lo ves adentro, o sea, pero es ilocalizable en términos celulares. Claro. O sea, la pretensión de querer localizar eso en una célula, en cromosomas, para nosotros es absurda. Sí, no está ahí como tal, pero existe al fin. Sí, ahora si nosotros tenemos un accidente y se nos lastimó el cerebro y por eso ya después no podemos caminar bien, eso sin duda, ¿no? Sin duda, o sea, es determinante, ¿no? La formación neurológica para muchas cosas, pero hasta ahí no tiene que ver con esto otro que vivimos y hacemos y sufrimos y soñamos. Eso tiene que ver, ahora sí, con lo psíquico. Lo psíquico para Freud es, así literal, es un concepto oscuro y fronterizo, la pulsión, que es como la frontera entre lo realmente mental, psíquico, y lo orgánico. ¿Sí? O sea, nosotros sí tenemos cosas celulares, músculo, toda una actividad ahí automática, inconsciente, pero que eso a su vez está erotizado por la vida psíquica, la vida libidinal. Cuando tú tienes cosquillitas y cosas así, o te emociona algo. La punzada. Todo eso ya es una erotización extra, digamos. Claro. Todo lo demás lo podemos compartir con los changos, los animales, los conejos. O sea, hay una cantidad de cosas celulares, orgánicas, empata. Muchas con minerales y así, o sea, en términos de la química, de la tabla periódica, pero lo que realmente es singular del ser humano es la erotización que hacemos del cuerpo a través del lenguaje. Okay. Eso sí no lo tiene nadie, ni los loros, ni los changos, ni los nadie. Eso es de nosotros. O sea, si algo nos distingue en este universo, es eso, es que nosotros hablamos y junto con eso erotizamos nuestra vida y sobre todo nuestro cuerpo. Oye, Mando, bueno, en estos temas tan interesantes, entre muchas cosas que quiero que toquemos, yo me preguntaba y me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Por qué crees que hay muchas personas que están mal en su forma de actuar, quizá, o en sus sentimientos, o en su vida cotidiana, pero que no lo saben? Ay, qué bueno que me preguntas eso. Me dejas avanzar en la idea esta que te estaba diciendo, el sentimiento inconsciente de culpa. O sea, justamente por eso me quedé inconcluso, y con esto que dices es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo descubrió el sentimiento inconsciente de culpa? Por sus respectivos castigos. O sea, Freud se dio cuenta de que teníamos sentimientos inconscientes de culpa por la cantidad de castigos, ¿sí? O obstáculos, pero la verdadera palabra es castigo. O sea, la culpa genera un castigo. Hasta jurídicamente se puede ver esa lógica.
¿no? O libros, Crimen y Castigo, ¿no? De Dostoyevsky, ¿no? Pero, o sea, tú cometes una falta, una culpa, o tienes una culpa, ameritas un respectivo castigo, una sentencia, ya sea de... Sí, así es como se mueve. En lo jurídico, hasta en lo religioso, ¿no? Sí. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, primero es el sentimiento de culpa y la necesidad de castigo. ¿Y por qué eso existía? Si nos vamos al psicoanálisis como un método de investigación, se produjeron estas cosas. El sistema jurídico, los castigos en la religión, que son productos del ser humano, ¿no? Lo jurídico y la religión como tal. Más allá de eso, eso perdura en nosotros. Entonces, muchas veces tú no sabes, como dices, por qué te están pasando estas cosas, por qué te autoboicoteas, por qué tienes mala suerte. Sí, o porque a todos les va bien y a mí me va mal. Porque estás castigado. ¿Autocastigado? Autocastigado, porque no estás nada más tú solo, sino está el inconsciente, hecho de muchos argumentos, de creencias. Muchas creencias que venimos arrastrando. Eso te iba a decir, te venimos arrastrando. Culturas. Puede ser cultural, puede ser de la infancia de tus padres, puede ser incluso si eres latinoamericano, es diferente a si eres europeo. Exactamente, japonés o árabe, ¿no? Chino. Pero de que hay algo ahí escrito, hay algo escrito. Y eso es lo que va a funcionar a favor o en contra. Pero el que te va a tener ahí, acorralado, azorrillado o frustrado, es una instancia que está funcionando ahí y que si lo empiezas a escuchar así, vas a ver cómo va esto adquiriendo conciencia, adquiriendo sentido en la conciencia. Y entonces la persona puede decir, efectivamente tengo un sentimiento de culpa porque en la infancia o porque me dijeron de esta manera, me sentenciaron con estas palabras. Acá mucho es el poder de la palabra. Okay. La palabra y sus significados. Una palabra puede tener un cierto significado en la infancia o puede tener un cierto significado si te lo dijo una persona importante. Claro, según quien te lo haya dicho. O al revés, un desconocido, ¿no? Y dijiste, ¿qué? O sea, ¿por qué me dijo eso, no? Donde tal vez una palabra puede aparecer así como sí, yo oracularmente. Escuchaba una historia que está media payasa. Escuchaba una historia de una chica que se arregla en su casa y sale muy bien vestida y va caminando por la calle y de repente alguien de la otra calle la ve y le grita, ¡gorda! Le pega, se va llorando, llega y le da la depresión y le echa a perder su día. Y en realidad el señor le gritó a otra persona que estaba detrás. ¿No? Es perfecta el ejemplo. Muchas veces eso es, o sea, no necesariamente, a veces de quien viene y muchas veces simplemente que nos pegan en esa heridita que traemos ahí y se ha desencadenado. Claro, porque puede ser que sea una persona que incluso que vamos a suponer que nunca ha sido gorda. Vamos a suponer que en otro momento era gorda. Vamos a suponer que en la infancia algo así le fue. Pero no sabemos. Eso también es bien importante de la posición del psicoanalista, a diferencia de los psicólogos y psiquiatras, sí, que ellos se parten del saber. Ellos creen saber cuál es la técnica, creen saber qué es lo que le falta a la gente por sus tablas, ¿no? Por sus tests. Ya saben qué es, o sea, tú estás en un examen y este le falta de acá y de acá, vamos a ponerle ejercicios. Sí. Y nosotros tenemos como privilegio el no saber. O sea, ¿por qué? Porque necesitamos ese no saber para averiguar de dónde vienen estas opacidades, ¿no? Estos enigmas, por así decir, de lo que le viene sucediendo al otro. En todo caso, el saber lo tiene el otro. Claro. Nosotros tenemos que hacer intervenciones adecuadas, especializadas, para que el otro saque lo que ya sabe y ahora sí, entre los dos, por así decir, rearmemos o resignifiquemos todo lo que está sucediendo. Y ahí el otro tiene un recurso que no tenía antes, una especie de empoderamiento de conciencia,
que le va a permitir ahora sí recortar, rectificar, mucho más certeramente. Pero obviamente para esto hay que estar en una conciencia de lo que estás mal a través de, por ejemplo, de gente que sabe hacer las cosas como tú para poder hacer desenmarañe. Pero lo que voy es teniendo la conciencia del problema es un paso más, no creo que sea todo, pero es una parte para poder salir muchas veces. Sí, fíjate, me gusta como dices, que si es la conciencia de lo que está mal o que si, cuál es el problema. Exacto. O sea, porque mal, vamos a ver que en un segundo tiempo, o sea, primero es como la conciencia de lo que está pasando, porque si tenemos en cuenta lo del sentimiento inconsciente de culpa y su respectivo castigo, una cosa que dice Freud es que esas cosas que llamamos errores, equivocaciones o que están mal, ¿no? Que no tienen sentido, cuando incluimos al inconsciente, muchas veces cobran sentido. Y entonces desde ese sentido, digamos que antes estaba inconsciente, ahora podemos ver por qué cada vez que yo llegaba a este punto fallaba. ¿Por qué cada vez que yo llegaba a este otro punto fallaba o me fastidiaba? Sí, o no, ¿Cómo? Con olvidos, con actos fallidos, con supersticiones, con pánicos, con... ¿Por qué pasaba eso? Ahora cobra sentido, ¿no? Ah, pues porque se me estaba prohibido avanzar en ese punto, porque estaba yo restringido. Y esto es en muchas áreas, ¿no? O sea, no necesariamente nada más lo laboral, puede ser amorosa, sexual, social, sí, económica, académica, ¿no? Ay, a mí no me entra en esa matemática. Ay, a mí la historia, quién sabe por qué. Sí, la típica es que yo no soy bueno para esto. Si aplicamos el psicoanálisis, vamos a averiguar por qué. Claro. Y por qué supuestamente dices eso. Pero el detalle que te quiero decir, o el detalle que nos dice Freud, es que a nivel de esa instancia no era algo malo, o no era un error, o no era un equívoco, sino era un acierto. O sea, lo que nosotros a nivel del yo pensamos que está mal, que no debería de ser, a nivel de cierta perspectiva inconsciente, es un éxito. O sea, ya el castigo es un éxito, está perfectamente calculado. Porque es lo que tú estás pidiendo para ti. Desde esa instancia inconsciente. Claro, no conoces, pero que si en un psicoanálisis empiezas a conocer, a contemplar ahí, dices, pues ya sé por qué siempre a punto de llegar a la meta. Sí. ¿Por qué? Porque la lógica era, está prohibido llegar a la meta. Claro. Entonces, en el último segundo se fastidiaba todo, ¿no? A ver, hablando de fútbol. Está muy interesante esta plática. Entonces, yendo a términos un poco prácticos, que sé que a lo mejor no existe una respuesta para la pregunta que te voy a hacer, pero de ahí quiero partir a otras. Entonces, el psicoanálisis, el acudir con un psicoanalista, por ejemplo, o el practicar el psicoanálisis para empezar a tratar todas estas cosas que estamos hablando. No sé si está bien formulada la pregunta, discúlpenme, pero ¿qué poder de efectividad tiene? O sea, el hecho de yo asistir a un psicoanalista y estar ahí, eso da un 100% de efectividad de que yo voy a salir de las trabas mentales que tengo. O digo que es un tanto absurda la pregunta porque sé que no depende del psicoanalista, sino depende de la persona que está. Pero es que sí depende del psicoanálisis o en cierta parte, claro. El lograr que tú seas capaz de contemplar estas otras piezas ocultas. Okay. Porque si él no está preparado para hacer eso, por ejemplo, los psicólogos no están preparados para hacer eso, los psiquiatras no están preparados, los neurólogos no, porque necesitas una preparación y un estudio específico para pues, con esto que estamos hablando, ¿no? Contemplar esas piezas que están funcionando de manera oculta. Entonces, ¿qué es lo que sí se logra? Que vas a poder ver mejor, escuchar mejor esas piezas que estaban ocultas para ti mismo. Y que yo, psicoanalista, las pude desocultar a través de lo que tú me dijiste. Claro. O sea, yo no te inventé nada ni te traje nada como ellos.
Pero hay un nivel de eficacia del psicoanálisis sobre el apoyo que se le da a las personas. Simplemente el que ahora puedes contemplar esas cosas, las puedes advertir, puedes ver cómo están funcionando, ya como cambia. Si vieras más o escucharas más, y automáticamente pues vas a ser más preciso. Es que esto viene porque me salta mucho el hecho de lo que estamos hablando de los ejemplos que poníamos. ¿Por qué yo no soy bueno en esto? O por qué estoy, como dices tú, estoy a punto de llegar, pero ya cuando voy a llegar no llego porque mi inconsciente me dice que no debo de llegar. O por qué no tengo la chica de mis sueños, pues porque a lo mejor he creído o he crecido pensando que yo no me la merezco, ¿no? Y cosas de esas. Y me salta mucho, y por eso te preguntaba el nivel de eficacia del psicoanálisis, en el sentido de que de alguna manera lo que tú me estás diciendo es que si la gente se diera la oportunidad de ir con un psicoanalista y de tratar todas estas cuestiones del inconsciente, del ego, o hasta del consciente, no sé, entonces creo que es una llave, una herramienta muy poderosa para poder salir adelante en tantas cosas de la vida que muchas veces uno vive frustrado, y hay millones de personas que crecieron así y así se murieron. Exactamente. O sea, el hombre contemporáneo, el hombre moderno, debe incluir el psicoanálisis en su vida como un recurso. ¿Sí? Incluso cuando creas que no lo necesitas. Exacto. Porque según tú no lo necesitas, pero lo que sabemos es que no estás contemplando todo este sistema inconsciente, oculto para todos. O sea, porque el ser humano lo oculta de manera natural o constitutiva. Dice Freud que no hay peor enemigo que un enemigo invisible. Si tú no puedes ver al enemigo, vas a recibir los golpes y los ataques de manera inadvertida. Porque así es. Pero si tú lo haces consciente, si tú finalmente lo puedes ver, ¿qué es eso? Ese mecanismo repetitivo, sintomático, que se te está apareciendo y repitiendo, finalmente logrando una lógica del malestar. O sea, deja tú que no tienes a la mujer de tus sueños, sino que lo que se te está restringiendo ahí es la posibilidad de la tranquilidad misma, de la paz misma, del bienestar. Que eso sea el castigo. Bueno, ya no estamos hablando de la mujer de tus sueños. A lo mejor de cómo estás hoy. Sí, pero lo que está castigado ahí es: usted no tiene derecho a acceder a la tranquilidad. Usted está sometido a la angustia. Entonces, no vas a poder desactivar eso. Sí. Y al revés, ¿no? O sea, el hombre moderno, Freud dice que el psicoanálisis es patrimonio de la humanidad. Así que nosotros los psicoanalistas tenemos que seguir ese principio, o sea, compartirlo, explicarlo, enseñarlo, porque es algo que le pertenece al ser humano mismo. Y en ese sentido es un recurso para todos. Estás bien, estás contento y todo, de todas maneras, es hasta un bagaje cultural importante. Sí, o sea, existen muchas personas que no pueden tener placer en su vida sin culpa o castigo. O sea, existen mucha gente que no puede simplemente decir esta casa, este coche, y estoy bien y ya. No, sino que necesitas más, porque si no lo haces ya te sientes mal, frustrado porque ves que el de enfrente lo tiene, todo así. O sea, a lo mejor creo que también mucho de lo que dices por ahí va. No, fíjate lo que dijiste. Mucha gente que no puede tener placer sin culpa o castigo, ¿no? O sea, que creas como el sujeto sabe. O sea, placer, que no puede tener placer sin culpa y castigo. ¿Cómo le llamó eso Freud? ¿Cómo lo ordenó? Con el término masoquismo. ¿Sí? Tal cual. Masoquismo inconsciente. Como una satisfacción que implica el displacer, el dolor, el castigo, pues el sadismo, ¿no? Y sí, uno puede dividirse de tal forma que una parte de uno es la masoquista y otra parte es la sádica. Sí, como un mal ejemplo, pero
¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que hay mujeres o hombres que entre más mal lo tratan, más quieren estar ahí? Claro. Esa satisfacción es uno de los descubrimientos de Freud y se llama más allá del principio del placer o se llama pulsión de muerte como inconsciente, ¿no? Todo a nivel del inconsciente. Y el ser humano tiene acceso a esa satisfacción también. Claro. Ahora, no necesariamente eso hace sintonía con tu yo. Tal vez en verdad no quieres, o sea, en verdad ya llegaste a un punto o te arrepientes o te retractas, quieres cambiar eso, pero tal vez la inercia es tan intensa de tanto tiempo que eso se ha venido repitiendo que difícilmente lo vas a poder lograr si no tienes todas las piezas alumbradas, ¿no? Todas las piezas clarificadas. Y para eso sí se necesita un psicoanalista. ¿Tú qué patrón ves con más frecuencia de personas que se están destruyendo por dentro? En tus pacientes, quizá, o no sé si en la sociedad. Bueno, ahorita que lo dices, es un buen momento para decir que los pacientes... Hay un texto que es paradigmático de Freud, que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. La famosa Psicología de las masas es la obra maestra es de Freud. Y él dice que la masa se comporta igual que el yo. O sea, que esto que vemos en la clínica, en el consultorio, lo vas a ver reflejado en las masas. Y viceversa. Lo que ves en las masas lo ves en la consulta. Sí, que existen patrones de conducta. Sí, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de las masas y de la violencia, hay cosas que vas a ver en los países, en los estados, pero que se repiten en las familias, ¿no? Para decir algo. O sea, el abuso de poder de Israel contra Gaza, para decir algo ahorita, es desproporcional. O sea, es uno de los mejores ejércitos más poderosos del mundo contra alguien que contra algo muy pequeño, con piedras, sí. En términos generales, ¿no? O sea, independientemente de los grupos como Hamas, como o sea, terroristas que están Hezbollah, pero estar ahí atropellando al otro que tiene menos poder, tú lo puedes ver en el reflejo y en las historias de los pacientes con los abusos de los padres a los hijos. Deja tú de que si en la calle abusaron de los hijos y los golpearon o las pandillas, sino en el mismísimo núcleo familiar donde se ven los abusos de poder, los abusos de confianza y los abusos sexuales. Claro, los tres. Los tres hermanitos. Y donde veas a uno, cerca está el otro. ¿En serio? En serio. O sea, son tres hermanitos que andan juntos. Abuso sexual, ¿dónde estuvo el abuso de poder? ¿Dónde estuvo el abuso de confianza? ¿No? Por abuso de poder, aguas, porque estás cerquísima de otro. El abuso sexual y seguramente vino un abuso de confianza también. Son tres abusos, casi siempre se piensa nada más en el sexual, pero realmente al investigar los casos te vas a dar cuenta de que empezó por uno de ellos y se manifiestan los tres. Entonces, bueno, eso también lo puedes tú localizar en muchas cosas. ¿Quieres hablar de otra cosa? No sé, Ucrania y Rusia. También vas a ver cosas similares en la desproporción de los poderes, en los abusos de confianza, en las traiciones, ¿no? Y además que en estos casos se heredan, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Israel y todo, ¿cuántos años tiene? Y seguramente se va delegando por generaciones y se genera un patrón de así tenemos que ser contra este tipo de personas. Sí. A ver, si lo ves desde otro ángulo, pues ¿en qué convienen? A nivel de las pulsiones de agresividad, pues es un núcleo vivo que drena
la posibilidad de descarga de agresividad del ser humano, ¿no? O sea, la guerra como tal siempre va a estar alimentada por el ser humano, por este tipo de satisfacciones sadomasoquistas que mencionamos hace rato. Ok. Oye, Nildo, bueno, dándole vuelta a lo mismo porque traemos muchos temas interesantes y darle un poquito de todo a toda esta valiosa gente que nos está escuchando. Pero ¿por qué tú crees que nos aferramos tanto muchas veces a relaciones o a trabajos o a rutinas que nos hacen daño? Bueno, en términos más generales, más constitutivos, porque el ser humano tiene una relación directa con el dolor, con el malestar, con el masoquismo. Lo que ya mencionábamos. Sí, pero ahorita te lo digo así, lo decimos, a partir de Freud podemos decir esas cosas, pero antes no. Antes podríamos pensar, pues porque el demonio está ahí, ¿no? O porque los occidentales son los malos, o los orientales son los malos, pero nosotros que somos los buenos. Claro. Si estuviéramos solitos, eso no sucedería. Sí, cuestiones divinas o... No, a partir de Freud y a partir del psicoanálisis, vamos, que eso nos va a llevar a una responsabilidad de qué hacer con esa tendencia constitutiva en el ser humano. ¿Sí? Okay. Más allá de comprenderla, digamos que en sus términos biologicistas, podemos decir que una dosis de agresividad es necesaria en el ser viviente humano para sobrevivir en la naturaleza. ¿Qué dice Freud? ¿Qué es eso? Primero hay que defendernos de los poderes hipertróficos de la naturaleza, terremotos, huracanes, etcétera. Pero también de los grandes animales, bestias, o de los micros, de las bacterias, de los virus, hasta del prójimo, y finalmente, y nada más y nada menos que defenderse de uno mismo. Claro. Todo ese recorrido hacia Freud, ¿sí? Entonces una dosis de agresividad se necesita para enfrentar eso y para transformar el mundo. O sea, necesita violencia para construir tu casa, ¿no? O sea, los ladrillos, los cimientos, todo se fuerza. Entonces, una dosis de eso es necesario, ¿no? Pero a falta de leyes y de palabras fuertes, también se necesita, en un primer momento, la fuerza para no dejarte que te someta el otro. O sea, la ley de la selva. ¿No? Claro. Que el más fuerte es el que domina. Bueno, la idea es que nosotros a través de la palabra y las leyes vayamos como que mediando, apostando a la justicia, ¿no? Y todavía nos falta un poco eso. Exacto. Todavía las hecho. Porque tendríamos que en verdad hacernos cargo de esa agresividad de cada uno, restringirla, canalizarla. Pero por el otro lado, simplemente el que convivimos con el displacer, o sea, todos tenemos de hecho una cierta dosis de displacer, ¿sí? Que forma parte de nuestra vida cotidiana y que debería de ser considerada como normal, ¿sí? Fíjate lo que dice Freud. Nada en este mundo está diseñado para beneficiar nuestra felicidad. O sea, pensar que este mundo está aquí como que la fuente de la felicidad es una ilusión, es una bonita idea, pero que es una idea y es una ilusión, porque el mundo realmente, si algo te garantiza es el malestar y el displacer con esto que decíamos. No, y peor te la pongo, que hay gente que no nada más el mundo, sino que dice, si tú te mueres, yo me muero. Si tú, hablando de pareja, si tú no estás conmigo, yo no puedo ser feliz. O sea, viene dentro de lo mismo, ¿no? Nada en este mundo debería de no ser suficiente para tu felicidad o no. Bueno, el mundo de por sí es así, pero esa frase que dices tú es una posición subjetiva, la podemos llamar infantil,
clásica, infantil. Muy clásica. De que el niño, pues claro, o sea, el ser humano, el bebé es un representante del ser humano, ¿no? Todos pasamos por ahí. Pero nace sin poder, sin saber, débil, con angustia, completamente amenazado. Si no tiene un auxiliar adulto exterior, se muere. Claro. El ser humano nace impotente, a diferencia de otros seres vivos, ¿no? Sí, el ser humano nace impotente, insapiente y completamente vulnerable, y todos tenemos esa huella en el inconsciente. En el inconsciente todos tenemos esa huella de vulnerabilidad y de que ahora, ya cuando se aprende a hablar, aprende a caminar, etcétera, etcétera, cuando lo inducimos en la cultura, bueno, ¿no? Y ya, eso se puede valer por sí mismo. Pero si el sujeto se queda en esa posición subjetiva de que el otro es el que dependo del otro, como el bebé, como todos nosotros, que realmente depende del otro, y no nada más depende del otro en términos físicos. Fíjense bien. Depende del otro en términos amorosos, porque si el otro no me quiere, por más que tenga ahí el biberón, o la cobija, o el medicamento, no me lo va a dar. Claro. Y de eso nos dimos cuenta todos. O sea, que si el otro no me quiere, no me pasa el biberón, no me pasa la cobija, no me pasa el medicamento. Y ahí comienzan a marcarse tus primeras huellas. Claro, traumas que van a determinar. Estos son como traumas generales de la humanidad, porque es verdad, el amor tiene una categoría a nivel de la sobrevivencia. O sea, algo de ese ronco pecho que te dice no puedo vivir sin ti, tiene una raíz objetiva. Sí existió eso. No, es que te está amando como si fueras la madre todopoderosa, ¿no? La verdad es que sí, hubo un momento en donde dependíamos totalmente del otro y que no podíamos vivir sin el otro. Pero en teoría eso se quedó allá, ¿no? Claro, nada más que viste que no. Te lo dice alguien que está alto, con barba y lentes. Exactamente. Lo ves diferente. Exacto. Pero el inconsciente no caduca. El inconsciente no se lo lleva ni el viento ni el tiempo. El inconsciente, dice Freud, es atemporal. O sea, todo eso que se viene escribiendo y que llamamos inconsciente, como tu base de datos, luego está vigente desde siempre. Pues ahí está, tu base de datos. En cualquier momento se activa. Chambeando, no duerme. Exacto. Bueno, está soñando, está trabajando. Pueden ser por cositas banales como que me da miedo que llueva, no sé, cosas que te transformen la vida y no te dejen avanzar, ¿no? Exactamente. 24 horas al día. Eso no descansa. Hasta que te mueres. Por fin. Descansa. Pero si dejas cosas ahí en el testamento y a lo mejor no hasta que te mueres. Si otros se apropian de tu base de datos, claro, eso puede seguir funcionando. Oye, y entonces, hablando de esto, y creo que va parte de lo mismo, ¿qué papel juega el ego en todas las decisiones que tomamos? Porque claro está que todos tenemos diferentes niveles de ego, de uso. Sí, pero eso me gusta mucho aclararlo, o lo aclara el psicoanálisis, porque el ego también tiene una función constitutiva del ser humano. O sea, eso que llamamos egocentrismo, lo tenemos todos. O sea, ese mismo bebé del que hablamos hace rato empezó a ver que de él dependían muchas cosas, incluso si se ponía a llorar de tal manera, o si se callaba, o si se hacía pipí en la cama, o si ya no se hacía pipí en la cama, si se comportaba, si iba a la escuela. O sea, como en su digamos, en la base, ¿qué será? Pues sí, en el lugar donde está su cuerpo, ese es el centro. O sea, el egocentrismo, su lugar es el cuerpo, para empezar. Porque es en el cuerpo donde uno registra el placer y el displacer. ¿Sí? Si en el cuerpo no hay registro de placer y displacer. O sea, ningún tipo, tanto ganarte tu diploma,
que te costó mucho trabajo, subir al Everest, que te costó mucho trabajo, o tu helado de vainilla, se registra en el cuerpo el placer. Sí. Entonces, tiene razón el ego de cuidar su cuerpo. Sin eso no va a registrar ninguna diferencia entre placer y displacer, ¿no? Centrismo, ese es el centro del universo de cada uno de nosotros, es nuestro propio cuerpo. Y eso debe de ser así. Y no tiene que ser pensado como una enfermedad o no sé qué. O que a uno se les nota más que eso es otra cosa. Eso tendría que ver con... Exacto, como con un exceso de eso que es normal. Pero ya pensar, por ejemplo, en el caso de la psicosis o de los delirios o de las alucinaciones, que tú eres Napoleón, ¿no? O sea, no estoy diciendo cualquier Napoleón, ¿no? Y que están acá afuera los rusos esperándote, te están vigilando. Eso es producto del ego, pero en una verdadera patología, que sería el delirio psicótico. ¿Sí? Ahora, si el jefe de la empresa empieza a decir, es que mi empresa es la mejor del mundo y no sé qué, gracias a mí, porque yo lo sé todo. O sea, ¿dónde podríamos pensar que el ego está sufriendo una patología, un exceso? Porque en el psicoanálisis la patología es simplemente un exceso de algo normal, que debería estar en un grado normal. Cuando se acerca a la creencia, o sea, en su discurso se habla de omnipotencia o de omnisapiencia. Cuando el sujeto cree que tiene ciertos poderes que más bien en términos generales serían divinos, ¿no? Omnipotencia, omnisapiencia, omnipresencia, ahí podemos pensar, si vemos que aparecen esos rasgos en su discurso o cosas que implican eso, por ejemplo, ver lo que a él se le ocurra ver, literalmente verlo, o escuchar lo que a él se le ocurra ver, o sea, donde la palabra ya no tiene su carácter metafórico, sino se impone como realidad objetiva, ¿no? En vez de pensar en la KGB, yo siento que la policía de los rusos está ahí. Y me voy a comportar aquí frente a ustedes como si en verdad está eso ahí. Y te lo voy a perjurar y así. ¿Y por qué estaría la KGB rusa aquí atrás de mí? O sea, ni que fuera uno tan importante. Pero son maltratos del ego. Porque son excesos, son excedentes del ego, o que se sienten hijos de dioses, ¿no? O semidioses. Que cuando eso está en el discurso, también uno puede tomar en cuenta eso. Bueno, pero también creo que así como puede ser malo el ego, también puede ser bueno, ¿no? Es constitutivo, es necesario. Claro. Es necesario para hacer cualquier cosa. Para distinguirse, dice Freud, distinguir lo interior del exterior. O sea, yo necesito mi cuerpo para ver de qué cosas puedo huir y de qué cosas no puedo huir, porque las tengo en el interior. ¿Y cómo poderlo saber utilizar para desarrollarte humanamente, y más a lo que vienen de este podcast, a salir muchas veces a hacer eso que no me he animado a hacer, o a tener o a intentar tener esa relación que no he podido? ¿Sabes qué digo? Porque eso me ha pasado, lo he escuchado mucho también en pacientes que incluso usan un término que es muy popular, muy como que dicen baja autoestima. Baja. O sea, como otra manera de hablar, de referirse a eso, ¿no? Que tengo la autoestima baja. Y dicen, tengo la autoestima baja pero pues logré tantos éxitos académicos, ¿no? Y tengo tanta familia y un buen esposo, no sé. Una persona con baja autoestima, o al revés, una persona deprimida, no puede hacer todo eso. O sea,
Otra cosa es que no tengas una cierta distancia con el ideal del yo, pero de que porque tengas cierta frustración, entonces tú no tengas autoestima o tienes depresión, me parece que es un exceso de mercadotecnia, un exceso de ideología. No, ¿de verdad? No, porque yo creo que mucha gente puede estar escuchándonos y puede estar en contra de esto. En el sentido de decir, o sea, realmente puede ser que creo lo que estás queriendo decir. Tanto lo he escuchado en el entorno que a lo mejor inconscientemente ya también quiero ser parte del club de los que están tristes. Bueno, velo desde otro ángulo. Una persona que va a justificar su malestar que puede venir, o su frustración que puede venir de otros lados y que puede tener una categoría de normal en la medida en que él no puede observar los factores inconscientes que están determinando eso. O sea, pues como no, si siempre caigo en el mismo castigo, ¿no? Siempre me pego en la misma piedra, tengo un dolor en el ego. Sí, eso está bien. Pero que, por ejemplo, quiera justificar su dolor y su frustración con cosas así como, pues es que yo no tengo el iPhone nuevo, ¿no? Entonces me deprimo por eso. Sí, porque no tengo yo la capacidad para tener eso. Porque no tengo la mujer de mis sueños, como decías hace. Entonces, por eso estoy deprimido. O no tengo autoestima. No. Creo que ahí es donde uno al escuchar va empezando a precisar. Pero sí hay muchos clichés que sí son también producto de los ideales de la mercadotecnia y los objetos de consumo de la humanidad, donde creen que es por una diferencia de ese tipo, o sea, económica, política, lo que realmente justifica o explica su sufrimiento. O que cree que si tuviera ese dinero ya sería feliz. O si tuviera esa mujer ya sería feliz. Exacto. Y no necesariamente es lo que quiero decir. decir. No, porque terminas teniéndolo y realmente puede ser igual. Yo he escuchado muchas historias, de repente me gusta seguir gente que tiene emprendimiento y todo. Y existe la famosa frase de el dinero lo es todo, o teniendo abundancia de dinero, tus problemas estarán. Ayuda a la felicidad. O sea, el dinero es la felicidad. Pero he escuchado que dicen, pues a lo mejor si estás en una circunstancia muy crítica de vida, pues seguramente sí va a ser la felicidad. Pero hay un punto donde llega que hasta que hay un análisis donde cierta cantidad de dinero después de ahí ya no implica que sea una. Claro, ahora si la pregunta es por una técnica, un método para ejercer bien o mejor el ego, realmente nosotros no podemos dar ni técnicas ni fórmulas mágicas, porque al revés, estamos poniendo el acento en que en el mundo y en la civilización no hay fórmulas mágicas, ni está trazado el camino para la felicidad. O sea, lo que dice Freud es, partamos de lo contrario, que eso no está trazado en el mundo, que eso no existe en sí mismo en el mundo. Y que entonces uno tendría que ir viendo cuál es el mejor camino, la mejor rectificación para alcanzar esas dosis de felicidad. Y sobre todo las vamos alcanzando en el sentido contrario, o sea, eliminando dosis de sufrimiento. O sea, no es que te demos el dulce o la medicina para la felicidad, sino que en la medida en que se van eliminando, voy a llamarlo así, dosis de sufrimiento, el sujeto va alcanzando... Y tiene mucha lógica. Sí. Una potencia incluso. Sí, no necesariamente es buscar dotaciones de ser feliz. Esto te hace feliz. No. Mejor elimina lo que no te hace feliz. Ese es el camino que va, que realmente sucede en el psicoanálisis. Y donde entonces se va aligerando la carga esa con la que uno viene arrastrando. Y si fuera con una carga física, pues de alguna manera, pues por consecuencia te vas enderezando. Eso, quítate 20 kilos de encima, a ver si no vas a estar más tranquilo. Todo cambia, correr más rápido, tu vida es diferente. No te tengo que dar un súper dulce, sino, ¿o de qué me sirve darte un dulce si sigues cargando eso? Entonces, en vez de estarnos muchas veces
porque mucha gente quizá lo hacemos, estar enfocados en qué cosas necesito en mi vida para ser feliz. A lo mejor inicia buscando qué cosas no me están haciendo feliz el día de hoy, o me incomodan. Sería ese el camino más similar al del psicólogo. Interesante. Oye, entonces, ¿tú crees que estamos educados para evitar el dolor como personas? En el aparato hay una cosa que llamó el principio del placer, ¿no? Que sí, que tiene que ver con la defensa básica del ser humano y que sí, en teoría es evitar el displacer, ¿sí? Y buscar el placer. Pero por educación, por creencias, por cultura, o por, bueno, eso, y la otra. ¿Y por qué no nos enseñan o nos enseñan a abrazarlo, pues, a entenderlo? Yo creo que eso se opera así a nivel inconsciente y que lo que descubre ahí el psicoanálisis y Freud es algo bien importante, ¿no? Te puedo decir así dos, esto que estás diciendo. Una cosa es alcanzar el placer de manera directa y otra cosa es alcanzar el placer o la satisfacción evitando el dolor o el displacer. O sea, aquí tienes este cactus. No lo toques. El simple hecho de no tocarlo ya te está dando un recaudo. O si tienes aquí un niñito, le dices, sí. Para evitar el displacer que te va a producir a ti el displacer del otro, ¿no? La angustia que te va a provocar a ti el que tu hijito venga a tocar el cactus. Sí. Entonces podemos decir que de ahí se abre una gama infinita de formas que alcanzan la satisfacción que consisten en eso, en evitar el displacer. Y que son también muy necesarias, ¿no? Evitar el dolor. Te fijas en la calle cuando cruzar y, o sea, gran parte del mecanismo inconsciente que hacemos en el evitar se te juega una satisfacción, o sea, un placer. Pero a veces eso se excede tanto que entonces evitas un montón de riesgos, de oportunidades propias del deseo para alcanzar satisfacciones más intensas y singulares, como lo que decía eso del Everest, o bueno, aquí del Popocatépetl, para no estar lejos. ¿Qué tanto se necesita para llegar ahí? ¿Y quién va a desear eso? Y también al ir subiendo vas a tener tus raspadas y tus rasguños y tus... Claro, todo lo que implica. Sí es abrir el lugar al deseo, a satisfacciones que tienen que ver con un camino más arduo, ¿no? Que no tienen que ver con la rapidez del consumismo de nuestra época, ¿no? Donde la promesa de la felicidad está en la adquisición del objeto de consumo que proviene del otro, de la pantalla o del texto, y te lo prometen. Y la pura promesa crea la sugestión. O sea, tú lo sabes, o sea, literal, se crea una fila de cantidad de gente que unos tienen dinero, otros pidieron prestado, otros quién sabe cómo hacer. Pero tienen en común la promesa de la felicidad. Eso es muy fuerte. Si yo tengo la ilusión y el entusiasmo infantil de que, ay, pero pues dicen que va a estar bien padre, que voy a estar muy bien, que me voy a distinguir mucho, ¿no? Claro. Y eso funciona. O sea, sí funciona. A veces, ¿por qué no nos educan? Claro, tal vez en la educación habría que advertir también que no, o sea, que necesariamente, o sea, que existe la sugestión, que hay otras formas, ¿no? O sea, que hay que cuidar el capital, no solamente los billetes y las monedas, sino la energía de uno para que la usa en su vida cotidiana. Su energía, su tiempo, su espacio, esas decisiones son capitales. Tal vez podríamos, si habláramos con la educación o con la pedagogía, tal vez podríamos aportar algo así, enséñale a los chicos o a los adultos a cuidar su capital, pero cuidar su capital no es nada más sus monedas, sino su energía libidinal. ¿Qué hace con su cuerpo, con su tiempo, con su espacio? Hacia dónde se dirige,
qué tiene que ir recortando, ¿sí? Qué tiene que ir rectificando en función de su propio discurso, porque no hay una guía moral en el mundo, no hay una guía para alcanzar a la felicidad y menos universal. Y eso no existe. No existe. Pero eso es un punto de partida del psicoanálisis, producto de su descubrimiento. No es que haya empezado así. Tal vez todos quisiéramos que existiera eso. Y ya nada más lo estudias y ya. Pero no existe. A veces te prometen que sí existe o que existe el objeto pero es falso. Se nos está yendo como agua el tiempo porque traemos temas sumamente interesantes. Pero ya para ir cerrando, Sí. tengo dos últimas preguntas para ti que creo que valdría mucho la pena. Si tú tuvieras que decirle algo, quitando todas esas frases comunes y lo que viene, sino más como desde tu perspectiva de psicoanalista, si tuvieras que decirle algo a una persona que siente que ya no puede más, que cree que ya no hay sentido en lo que hace y está aquí, ¿qué le dirías por lo menos para tratarlo de reavivar un poco? Justamente para tratarlo de reavivar, no le diría nada. Le preguntaría. O sea, ¿cuál es la operación analítica que me dijiste? Claro. Introducir el no saber. ¿Por qué? O sea, yo necesitaría escuchar más. No daría como un valor entendido eso que me está diciendo. No, mira, cuando uno cree que no tiene sentido la vida, cuando uno cree que sí, además, exacto. O sea, uno debe de hacer esto, mira, porque tú vales mucho y mereces respeto y que no sé qué, ¿no? Justo eso no haría. ¿Y justo para qué? Para abrir, nosotros decimos abrir el discurso, abrir el inconsciente, porque el saber el saber es dogmático de lo que se debe de decir a esas personas, tapa, ya no nos deja escuchar lo que está adentro. ¿Qué tal si ahí, yo cuando abra eso, cuando lo empiezo a escuchar, escucho algo clave? Que viene. Y más con este mundo lleno de clichés, ¿no? La propia persona ya está realmente a... ¿Qué tal si está elaborando un duelo? ¿Qué tal si no ha hecho un duelo? Que se murió un perro, una mascota muy querida. Y nadie le da la dignidad a ese dolor. ¿Y qué tal si se trata nada más de un duelo? Entonces escuchar qué era lo que poseía el perro, su relación con el perro, o déjate el perro, una pareja, una persona, o si perdió una posición en lo social que le daba mucha seguridad, ¿no? Un trabajo, una función pública, se divorció, ve tú a saber. Pero sí es investigar, escuchar, porque en esos detalles es donde nosotros vamos a encontrar. Vas encontrando Las grandes diferencias, ¿no? Y hacer ese paso sería el camino más seguro para mí para poder reanimar a esta persona. Ok. Y la última pregunta que quiero hacerte, y es una pregunta que se lo hacemos a todas las personas que invitamos a estos bonitos podcasts o a este bonito canal. Ajá. Y la pregunta como tal es, ¿qué tan válido es que las personas decidan en algún momento presionar el botón reset de su vida, de sus circunstancias? Es una excelente pregunta que tiene mucho que ver con nuestra posición como psicoanalistas y con el psicoanálisis mismo. Y creo que con el material de hoy podemos dar una respuesta más completa. En principio es completamente válido, ¿no? Y solamente agregaríamos el matiz de que, por favor, asegúrense de que esa persona que está en esa posición tenga visibles las piezas inconscientes, estas ocultas de las que hablamos, que están determinando su circunstancia. O sea, traducción, no apretar por apretar, sino cuando aprietes el botón reset, apriétalo con la conciencia de no repetir los mismos patrones. Mira, si tú ya lo viste, lo examinaste, ya viste los factores inconscientes y todo,
y aún así insistes en el suicidio, adelante. Pero esa sería la condición para que nosotros digamos adelante, ¿no? Si no, le diríamos, espérate antes de que le aprietes el reset. Porque no vamos viendo cómo están funcionando estos factores, estas piezas ocultas que están determinando tu... Sí, y bueno, y tanto puede ser como para alguien que se quiera quitar la vida, pero también a alguien que a lo mejor está en el mismo trabajo y dice, yo para qué me cambio si yo no encajo en ningún lado. Pero él, ¿dónde estaría apretando el reset? No, pues apretar el botón reset, que alguien tomara la decisión para decir, pues tengo que volver a retomar lo que soy yo como esencia en esta vida. Completamente. O sea, va emparejado también esa variación. O sea, ¿quieres resetear? No morir, nada más resetear. Claro, pues, pero ayúdate. Para tu reseteo te recomendamos ver que sepas que existen piezas que están a nivel inconsciente, porque así funciona, y que si las haces conscientes vas a poder resetear. Eso mismo puede ser un reseteo. Exacto. Esto mismo puede ser un reseteo. Así que eso es lo que diríamos sobre todo nosotros, ¿no? Muy bien. Pues Aldo, te agradecemos infinitamente que nos hayas abierto tu espacio. Estamos hoy día estamos grabando desde el consultorio del doctor Aldo Ávila y agradecerte todo esto que creo que quedaron, te la traía la lista, Sí. Pero porque también creo que así es el psicoanálisis, ¿no? Siempre es interesante y siempre hay muchos temas que tocar. No, pues muchas gracias a ti, que vinieron, Leo, y a todo tu auditorio. Bienvenidos y adelante. Cuando quieran continuamos con una segunda ronda. Claro, sin duda alguna yo sé que esto está para más y por todo lo que platicamos y tu forma todo tu conocimiento que se muestra que tienes y tu forma de hablar, no tengo la menor duda que va a llamar la atención y que en muy poco tiempo otra vez. Gracias por las preguntas y por la conversación muy rica. Bueno, pues a toda la gente que nos llegó hasta este momento, viéndonos o escuchándonos, les agradecemos infinitamente que hayan estado aquí. Y sin más, nos vemos en el siguiente reset. Gracias, Néstor.